Gracias Javier, gracias Eli. Necesito hacer un par de cosas antes de comenzar con el mensaje. Lo primero que voy a hacer es poner el ventilador. No lo puse antes porque Javi está viejito, pero... Bueno, está desenchufado. Yo porque si no en un ratito van a empezar a verme transpirar mal. Y otra cosa, me traicionó mi impresora. No pude imprimir el mensaje, así que tuve que traer la computadora. No me gusta hacer eso. Prefiero siempre predicar con el mensaje escrito, ¿no? Escrito en papel. Y me han criticado por eso, pero... Porque encima yo con la tecnología mucho... A ver si podemos... Sí, ahí estamos. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, donde estuvimos estudiando acerca de lo que Pablo les habló a los hermanos diciéndoles, ¿se acuerdan cómo éramos? ¿Se acuerdan cómo vivíamos antes de haber creído en Cristo como Salvador? ¿Se acuerdan ustedes? Que estuvimos estudiando allí versículos 1 al 3. Pablo les dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Ustedes anduvieron por mucho tiempo en los pecados que cometían cuando todavía no tenían a Cristo como Salvador. Después les dijo que estaban siguiendo a este mundo, siguiendo toda la corriente de este mundo. ¿Se acuerdan que hablamos también de eso? Nosotros también lo hicimos y a veces, lamentablemente, aún siendo creyentes, lo hacemos. Estaban de acuerdo con Satanás, les dice Pablo. Ustedes hacían lo que él quería porque ustedes estaban de acuerdo con él. Vivían en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, estábamos de acuerdo con todos los pecados que cometíamos, era lo mejor para nosotros, lo más lógico en ese momento. Y Pablo le dice a los efesios, ustedes hacían eso, ustedes vivían de esa manera. Y también les dice, estaban condenados a la ira de Dios. ¿Se acuerdan allí en versículo 3 que Pablo dice que íbamos todos caminos de la ira? Porque la ira de Dios se manifiesta en contra de aquellos que rechazan el Evangelio de la salvación, rechazan la voluntad de Dios. Y también dijimos, terminando el mensaje hace 2 semanas atrás, lo que sigue es de lo que Pablo quería hacer énfasis, en realidad, en este pasaje. Vamos a leer desde el versículo 1 para poner en contexto y hasta el versículo 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y acá es donde viene la palabra clave de este pasaje. Pero, les dice Pablo, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo va a ir a este segundo párrafo de este pasaje diciéndoles, pero Dios, ustedes serán de esta manera, pero Dios produjo en ustedes un cambio. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Agradecerte, Padre amado, que podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Rogamos que hables a nuestras vidas a través de ella y que trabajes, Señor, para que podamos honrar y glorificar tu santo y bendito nombre en todo en esta mañana. Pedimos por algunos hermanos que aún deben llegar, que tú estés cuidando de ellos y estés bendiciéndoles. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo les va a decir, pero Dios, que es rico en misericordia. Les di un anticipo hace 2 semanas atrás cuando comencé a hablar de esto, diciéndoles que hay una diferencia entre misericordia y gracia, que son de las dos cosas que Pablo nos va a hablar en esta mañana acá. La misericordia es que Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Es como si vos a tu hijo chiquito le decís no toques el enchufe y va y quiere tocar. No toques el enchufe otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y no le das el castigo que tiene que tener por ir a querer tocar el enchufe o tocar algo caliente o hacer algo que no tiene que hacer. Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice Pablo. Habíamos visto ya en capítulo 1, cuando Pablo empieza diciendo, tenemos que alabar, tenemos que exaltar a Dios por su amor, por su compasión para con nosotros, por todo lo que Él hizo con nosotros. Y acá en este pasaje les va a decir, Dios que es rico en misericordia, y por eso no nos da el castigo que nosotros merecemos. Cada uno de nosotros estamos condenados porque hemos vivido y hemos nacido y hemos vivido en pecado. Y el pecado lo único que conduce es a la condenación eterna. El pecado lo único que conduce es a la separación eterna con Dios. Entonces Pablo les dice acá, ustedes vivían de esta manera. Todo lo que les he mostrado desde el versículo 1 hasta el versículo 3, toda esa forma de vivir es en la que ustedes vivían. Pero Dios nos amó. Dios nos amó y proveyó una forma de perdón. Él nos amó y proveyó una forma de perdón. Nosotros no lo merecíamos. No merecíamos que Cristo viniese a morir en la cruz del Calvario por nosotros. No merecíamos que Él cargue nuestros pecados allí en la cruz. No merecíamos ni siquiera el perdón de Dios porque éramos sus enemigos. Pero Dios, misericordioso, nos vio con compasión, como el Señor Jesucristo cuando vio a las multitudes. Y dice la palabra que tuvo compasión de ellos. Así nos vio Él a nosotros. Así fue su sentimiento hacia nosotros de compasión.
podríamos decir de lástima, por ver nuestra condenación, por ver cómo estamos yendo camino al infierno sin poder hacer absolutamente nada. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer que nos ayude para acercarnos un poquito al Señor. Y entonces el Señor, lleno de compasión, lleno de misericordia, provee a su Hijo Jesucristo, nos da perdón de pecados, nos da vida eterna, nos da algo que nosotros no merecemos y no teníamos la posibilidad de alcanzar. Los salmistas hablan mucho acerca de la misericordia del Señor. Si vas al libro de los Salmos, vez tras vez, el salmista siempre está diciendo, hablando de la misericordia de Dios, hablando de esa compasión que Él tuvo por nosotros. En el Salmo 103, versículos 8 al 11 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Su misericordia es inmensa, su misericordia es grandísima, y por eso Dios en su misericordia nos perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. Él no permite que suframos esa condenación que tenemos que sufrir por estar alejados de Él, por vivir lejos de Él. Salmo 86, versículos 12 al 15, dice, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantan contra ti, y conspiran de violentos conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y hablamos el otro día de la ira de Dios. Como Dios, cuando tuvo que destruir a Sodoma y a Gomorra por su pecado, no dudó. Fuego descendió del cielo y consumió a Sodoma y Gomorra. Hablamos de cómo Ananías y Zafira murieron por haber mentido al Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? Si no es la manifestación de la ira de Dios. Pero el salmista dice acá, alejaste tu ira de mí, porque sos tardo para la ira y rico en misericordia. La misericordia de nuestro Señor es tan grande que no miró en vos y no miró en mí los pecados que teníamos. No miró en vos y no miró en mí los pecados que íbamos cometiendo con avidez, sin pensar, sin ni siquiera intentar acercarnos al Señor, viviendo nuestra vida como nos complacía, haciendo y deshaciendo como queríamos con el pecado, con Satanás guiándonos hacia el pecado, con el pecado viviendo en nuestra vida y riéndose, gobernándonos, porque no éramos capaces de dejar ese pecado.
pues no éramos capaces de dejar lo que desagrada a Dios para vivir conforme a su misericordia, conforme a su voluntad. Y Él tuvo misericordia. Lo primero que Pablo menciona acá, Él tuvo misericordia. Y Él tiene misericordia aún de nosotros hoy en día. Así como dice el salmista, tiene misericordia de los que le temen. El Señor sabe que hasta el día que partamos a su presencia vamos a vivir en pecado. El Señor sabe que hasta el día que estemos con Él, nuestra vida está consagrada al pecado porque somos pecadores. Pero eso tiene que cambiar. Él es misericordioso con nosotros, pero Él quiere que nosotros ahora, a través de su misericordia, vivamos conforme a su voluntad. Hagamos conforme a su voluntad. Hablaba el otro día con un hermano y yo le decía, la única forma de conocer, de saber la voluntad del Señor está acá. Está en su palabra. Está en su palabra. Toda la voluntad del Señor está acá. Hoy ya no necesitamos que Dios me hable en un sueño para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga de mi vida. Dios nos habla en su palabra y nos dice qué son las cosas que tenemos que hacer. Nos dice que debemos orar sin cesar. Nos dice que debemos aprender la palabra de Dios hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Nos dice que tenemos que congregarnos. Nos dice que tenemos que hacer su santa y bendita voluntad, vivir santamente, vivir conforme a su voluntad. Y eso es parte de la misericordia de Dios. Eso es parte de la misericordia de Dios. Pero Él no solo nos va a hablar acá de la misericordia, Él nos va a hablar de la gracia. Lo segundo que Pablo habla acá, fíjense en versículo 5 en adelante, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo ahora les va a hablar de la gracia, y la gracia, la diferencia que tiene con la misericordia, es que Dios nos da lo que no merecemos. En lo primero no nos daba, en la misericordia no nos dio lo que nosotros merecemos. Ahora por gracia Él nos da lo que nosotros no merecemos. Nosotros no merecíamos vida, la vida espiritual que hoy podemos tener. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Pablo lo dijo acá en versículo 1 y se lo recuerda ahora acá en versículo 5. Él os dio vida, Él nos dio la vida cuando nosotros estábamos muertos. ¿Un muerto qué puede hacer? Nada, está muerto, ya no puede hacer absolutamente nada. Pero Dios nos dio la vida. Nos dio la vida y nos da la vida por medio de darnos fe. Él es quien pone en nosotros la fe para llegar a creer en Cristo como Salvador. Él es quien puso en nosotros la fe para que creamos en Cristo como Salvador. ¿Por qué? Por su gracia. Él nos da lo que nosotros no merecemos. Él nos dio vida. Él nos dio vida. Él no solamente que nos dio vida, dice que nosotros seguíamos la corriente de este mundo, siguiendo a Satanás. Y ahora nos da un camino nuevo para seguir. Ahora nos dio un camino nuevo para andar.
un camino que va tras Él. Creo que el pastor Ariel decía esto el otro día. Cuando uno está en pecado va para allá. Y cuando se arrepiente, toma el camino contrario. 180 grados. Un giro total a lo que hacía. Y nosotros íbamos tras el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos gusta. Porque el pecado nos da, nos complace. Nos hace sentir satisfechos. Y así es como vive todo el mundo. Los casinos están llenos. ¿Por qué? Porque necesito plata. ¿Y cómo consigo plata fácil? Voy al casino, consigo plata fácil y estoy contento, estoy bien, estoy feliz. El pecado de la gula está lleno en el mundo. Todo el mundo trata de satisfacer su cuerpo con gula. Cuanto más tengo para comer, mejor. Cuanto más tengo para satisfacer mi cuerpo, mejor. El adulterio, la fornicación, lo vemos cada día más. Ya estamos pareciéndonos a los que el Señor relata en Romanos 1. El mundo está lleno de gente que le agrada vivir en ese pecado. Pero Dios dice, ahora ustedes, habiendo creído, habiendo entendido, ya no quieren seguir tras esos pasos. Y en su gracia Dios nos toma de ese lugar y nos lleva hacia el otro lado. Para que ahora sirvamos a nuestro Señor. Para que ahora vivamos en su voluntad. Para que ahora hagamos todo lo que agrada a Él. Ya no necesitamos seguir al pecado, no necesitamos seguir a Satanás. Ya no tienen dominio sobre nosotros. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos cuando estudiamos Colosenses. Ya no tiene dominio en nuestra vida, nada de eso. El Señor ya lo venció. Ahora tenemos que seguir a nuestro Señor. Ahora tenemos que vivir nuestras vidas agradando a Dios, haciendo toda su voluntad, haciendo todo lo que agrada a Él. Pablo dice, vivimos en los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Pero ahora el Señor nos dice, tenés que pensar de una forma distinta. Tenés que pensar de una forma distinta. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. En esto pensad. Ya no pienses en el pecado que te satisface. Ya no pienses que Él tiene dominio sobre tu vida. El Señor ya lo venció. Ya no pienses en cómo voy a hacer para llenarme de plata, cómo voy a hacer para tener un mejor pasar en esta vida. Pensá en todo lo que el Señor te da. En todo lo que el Señor te da. El Señor te da todo lo que necesitas. A veces nos da más de lo que necesitamos. Pero el Señor no te deja faltar nada. Nunca. Nunca. Y tenés que pensar en eso. Tus pensamientos, tu mente, tiene que estar puesto en el Señor. Y eso lo podemos hacer solamente porque el Señor nos tomó de este lugar en el que estábamos y nos llevó a un lugar mucho mejor. ¿Solamente por qué? Por gracia. Porque Él quiere darnos algo mejor. Porque Él quiere darnos algo mejor. A veces pensamos que si no trabajo en Toyota, que es una de las empresas más grandes de la Argentina, que es una multinacional, que es una empresa en la que muchísima gente quisiera trabajar.
si no trabajo ahí, no gano lo que ganan los obreros ahí, no puedo vivir. No voy a llegar a fin de mes. Pero Dios siempre te está proveyendo. Dios siempre te está proveyendo, de una o de otra manera. Por tu trabajo, por tu salud, por familiares, por amigos, por los hermanos en la fe. Dios siempre nos da todo lo que necesitamos. No nos deja faltar nada. Me gustó mucho que el otro día alguien trajo ropa que está en el aula del fondo para las mujeres. Creo que es todo ropa de mujer, pero si no fuiste, si no sabías, ahí hay ropa. Hoy creo que trajeron más. Porque dicen, yo ya no lo uso esto, entonces quiero dárselo a mis hermanas, a mis hermanos que lo puedan usar. Si les sirve que lo aprovechen. Y nosotros tenemos que pensar de esa manera. Nuestro pensamiento tiene que estar en servir al Señor y una de las formas de hacerlo es sirviendo a mis hermanos, ayudando a mis hermanos. Vamos a estudiar los unos a los otros dentro de poco. Y en los unos a los otros dice que tenemos que tener compasión unos por otros. Dice que tenemos que tener amor unos por otros. Dice que tenemos que sostenernos unos a otros. Dice que tenemos que orar unos por otros. Y eso es vos con el que está sentado al lado tuyo, o delante tuyo, o atrás tuyo. Son nuestros hermanos en la fe. Es a quien Dios quiere que nosotros pongamos todo nuestro servicio. Todo nuestro servicio. Y lo podemos hacer, porque el Señor nos cambió, porque el Señor nos guió a esto, porque Dios nos guió a esto. Por otro lado, en su gracia, el Señor dice, y ya les leo, en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La gracia de Dios es un don, es un regalo para nosotros. Es una forma en la que ahora nosotros tenemos que ponernos debajo para vivir. Pensar, como les dijo Pablo acá a los hermanos en Éfeso, en todo lo que ustedes eran, con el énfasis de todo lo que éramos, para pensar en dónde estamos ahora por la gracia y misericordia de Dios. Algunos de nosotros quizás seríamos alcohólicos o drogadictos, o quizás fuésemos adúlteros, o quizás fuésemos gente que vive una vida de libertinaje como la viven muchos en este mundo. Pero Dios, por su amor, por su misericordia y por su gracia, nos sacó de ese lugar. Nos sacó de ese lugar para ponernos en un lugar limpio, en un lugar donde el pecado no debe reinar, en un lugar donde nosotros podemos y debemos hacer la voluntad de Dios. Veía hace algún tiempo videos, vieron que siempre uno está viendo videos en Instagram, en YouTube, y veía de alguien que sacaba una oveja que se había caído en una grieta que había en el piso.
y con mucho esfuerzo se metió, sacaron a la oveja esa que había caído ahí. Y una vez que la sacaron, la liberaron, la dejaron para que andase. Y la oveja fue corriendo hacia el otro lado. Y 30 metros más adelante volvió a caer en la misma grieta. Y uno dice, qué tonta, ¿no? O sea, te sacaron, te acaban de sacar y ahora vas y te metes en lo mismo. Hermano, ¿por qué vamos a hacer eso nosotros? ¿Por qué pudiendo disfrutar de la misericordia y de la gracia del Señor, que nos sacó de esa vida en la que andábamos y nos trajo a su reino celestial, nos trajo a su gloria eterna? ¿Por qué vamos a querer volver a la suciedad del pecado? ¿Por qué vamos a querer volver a servir al pecado? ¿Por qué vamos a querer seguir sometiéndonos a Satanás cuando ya somos libres? Cuando ya somos libres. Somos libres por gracia, somos libres por misericordia. Somos libres porque Él nos hizo libres. Porque Él nos hizo libres. Porque Él en su gran amor con que nos amó, nos dio la posibilidad de ser libres. Y sabemos, la palabra de Dios dice, el que hace pecado esclavo es del pecado. ¿Por qué querés vivir en pecado si ya sos libre? No lo hagas, no lo hagas. Ponete bajo la mano del Señor. Entregá tu vida entera al Señor. Dale todo lo que sos, cuerpo, alma, espíritu. Dale tu mente, dale tu corazón al Señor. Y viví de la forma que agrada al Señor. Viví de la forma que agrada a nuestro Salvador. Y por último, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por su gracia, el Señor preparó para nosotros buenas obras para que anduviésemos en ellas. Por su gracia Él nos permite servirle. Nosotros éramos esclavos del pecado, vivíamos haciendo lo que a nuestro padre Satanás le gustaba que hiciésemos. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes son del diablo y hacen lo que su padre, el diablo, quiere que hagan. Cuando éramos incrédulos era así. Hacíamos lo que Satanás quería que hagamos. Hacíamos el pecado que nos gustaba hacer. Pero la gracia de Dios es tan grande que te saca de ahí y te trae a un lugar para servir a nuestro Señor. Para servir a nuestro Señor. Dice que son obras que Él preparó de antemano. Como a nuestra vida, como a nuestra salvación. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Bueno, de la misma manera Él preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Querés llamarle ministerio? Son ministerios. No están en la palabra de Dios, no están en la Biblia. En la Biblia no hay distintos ministerios como limpiezas, enseñanza, en el sentido de tener un culto de niños, o de tener una reunión de mujeres, o una reunión de hombres. Esos ministerios no están en la palabra de Dios. Son formas en las que nosotros ponemos para hacer las cosas ordenadamente. Ponemos orden en las cosas que el Señor nos permite tener. Entonces, Dios preparó ministerios para que vos anduvieses en ellos, para que vos hagas las obras que tenés que hacer en ellos.
Dios nos da la sabiduría para predicar el Evangelio, como decía el pastor el otro día, el pastor Ariel. Tenemos que predicar el Evangelio. Pablo dice que es un tesoro que tenemos escondidos en vasos de barro. ¿Por qué queremos tener escondido ese tesoro? ¿Por qué quiero guardarlo para mí? ¿Tengo que llevarlo al mundo? ¿Tengo que llevarlo a aquellos que amo y que aún no creen en Cristo como Salvador? Y por eso necesitamos hacer esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que ministrarnos unos a otros. Hoy en día es fácil, ¿no? Agarrás tu teléfono, le mandás un WhatsApp a un hermano, le das ánimo. El otro día le mandé mensaje a Nelson cuando le robaron. Y él me agradecía porque le era de ánimo. Pero eso es muy fácil, ¿no? Me quedo en la comodidad del living de casa con los pies arriba del sillón y mirando la televisión y mientras tanto le escribo un mensaje. Pero no voy a verlo. No tengo tiempo. No podemos visitarnos entre nosotros. Tenemos tiempo para un montón de otras cosas. Una de las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas es para que tengamos comunión. Comunión. Vernos cara a cara. Me encanta esto que hacemos después de la reunión porque nos quedamos a veces. El Lugier no sabe qué hacer porque en Torcuato, como era la noche, apagaban las luces y nos teníamos que ir. Acá el Lugier no sabe, o el diácono no sabe qué hacer. ¿Cómo echarnos? Y eso es hermoso. Pero eso lo tenemos que hacer entre semana también. Cuando sabes que tu hermano está enfermo, cuando sabes que tu hermana está enferma, cuando sabes que está teniendo una necesidad, cuando sabes que está teniendo algunos problemas espirituales. Acércate, animale, habla con él. Y aún si no tiene ningún problema, simplemente decirle, ¿qué tal si nos juntamos a tomar unos mates? O ahora que hace calor, a tomar unos tereré. Y oramos, y compartimos la palabra de Dios, y tenemos comunión, y cantamos. Y lo hacemos para la gloria de Dios. Y yo sé, tenemos muchas ocupaciones, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos mucho trabajo, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Necesitamos hacer las obras que el Señor preparó de antemano simplemente por gracia. Porque Él nos vio sirviendo a Satanás y a sus pecados. Y ahora quiere que le sirvamos a Él y a su Hijo amado, a quien nos rescató, a quien nos dio vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que no quieras servir al Señor? ¿Qué es lo que hace que seas indiferente a aquel que te dio la vida eterna? ¿Qué pasa por tu cabeza que no te importa cumplir con lo que el Señor nos manda en Efesios 2:10? En lo que el Señor nos pide en Efesios 2:10. Él por gracia nos sacó de esa vida que llevábamos. Nos dio la vida eterna y nos pone para servirle. Y nos pone para servirle. Ojalá que cada uno de nosotros, como hijos de Dios,
queramos servir a nuestro Señor. Querramos hacer su voluntad. Él nos dio la posibilidad, Él nos sacó de todo eso y nos puso en un camino nuevo. Y una de las cosas que Él quiere que hagamos es que le sirvamos por amor. Entonces te animo a que dediques tu vida al Señor. No te digo que te prepares para ser un pastor, para ser un misionero o para ser una misionera. No te digo que te prepares para ser un diácono. Simplemente comenzás sirviendo al Señor. Hay un montón de cosas en las que podemos servirle. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Pero que nos limitamos porque tenemos otras muchas cosas que ponemos a veces antes que al Señor. Entonces, Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. Merecíamos el infierno, merecíamos estar eternamente separados de Él. Pero en su misericordia Él no nos dio, no nos da eso que merecíamos y nos da vida eterna. Por su gracia, Él nos da un montón de cosas que nosotros no merecíamos. Cuando pienso de estos días que ya está por nacer nuestra tercer nieta, pensábamos y hablábamos con Ali de los 36 años que llevamos de casados. Y yo le decía, ¿cómo hubiese sido si estábamos en el mundo? Si estábamos en el mundo hubiésemos estado 2 años y nos hubiésemos separado, como pasa con muchísimas familias y matrimonios en el mundo. Porque no nos interesa nada. Esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios, que nos permite después de 36 años ver a nuestras familias y vernos a nosotros amando al Señor, sirviendo al Señor, siguiendo al Señor. ¿Por qué no voy a ser agradecido con Él? ¿Por qué no voy a darle mi vida? ¿Por qué no voy a darle mi corazón y mi mente a Él que lo dio todo por mí? A Él que se entregó por mí. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre, por todo, absolutamente todo lo que tú has hecho por nosotros. Agradecerte por esa misericordia, por esa gracia, por esa compasión que tú tienes por nosotros, Señor. Agradecerte por ese amor que te movió, Señor, sin que nosotros lo merezcamos, a enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Te ruego que obres, que trabajes en mi vida y que trabajes en la vida de la iglesia aquí en Villa de Mayo, Señor, para que podamos honrarte, para que podamos glorificarte, para que podamos servirte, para que podamos vivir vidas que te dan la gloria y la honra en todo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.